Buenas noches, hermanos, les saludo en la paz del Señor. Hoy estudiaremos entonces el capítulo 7 de Hebreos. Le invito entonces a hacer lectura de la palabra de Dios. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El estudio de hoy día se titula Cristo superior en todo. El capítulo 7 de Hebreos parece ser el capítulo central de esta carta. Trata de la comparación de Jesús con un sumo sacerdote llamado Melquisedec. El objetivo es demostrar que el sacerdocio de Jesucristo es superior al de Aarón
que es otro sacerdote importante de Israel. Melquisedec aparece 3 veces en la Biblia, una en Génesis, otra en Salmos y otra en Hebreos. ¿Recuerdan el tema que dio nuestro hermano Roberto, el gran sumo sacerdote? En esta ocasión entonces profundizaremos la figura de Melquisedec, porque es a la vez sacerdote y rey. ¿Y cuál es la función de un sacerdote? Es representar al hombre ante Dios. ¿Y la del rey? Gobernar al hombre por Dios. Sabemos que Dios no hay coincidencias en la Biblia, tampoco hay nada al azar. Siempre en la Biblia encontramos un orden, encontramos un significado. Es por ello que la palabra Melquisedec no está ajena a ello, puesto que significa rey de justicia. Y la ciudad que habitaba, ¿cómo se llamaba? Salem, que después fue llamada Jerusalén, que significa paz. Entonces, si lo comparamos con Cristo, Él es quien trae justicia y por medio de ella, paz de Dios. Entonces, el primer punto que estaremos revisando es el orden de Melquisedec. Como les decía, primeramente es mencionado en el libro de Génesis, que significa origen o genealogías. En él podemos encontrar un árbol genealógico. En Génesis 14, del 18 al 20, ¿qué dice? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Entonces, por medio de este pasaje, observamos que Dios usó esta historia del gran rey sacerdote para que nosotros pudiéramos tener una forma, una idea de su persona. Y que más adelante sirvió entonces para hablar de Cristo. El Espíritu Santo se reveló y omitió cualquier dato genealógico de Melquisedec. Podemos hallar entonces en Génesis que no encontraremos inicio, nacimiento, no encontraremos fin tampoco de Melquisedec, no encontraremos tampoco madre, padre o algún árbol genealógico. Con este silencio no era porque no sabían, sino que, como les digo, la Biblia todo tiene un orden y un propósito. Entonces, Melquisedec sirve mucho para comparar el relato con Cristo, porque no se refiere a padre, madre, ni que tiene nacimiento, ni que tiene fin. Es una gran comparación entonces con Jesús, ¿cierto? Otro punto interesante es que el sacerdocio en Israel era por medio de la tribu de Leví. Sabemos que el pueblo de Israel se dividía en tribus y la tribu de Leví entonces era de los sacerdocios. Entonces los judíos estaban esperando al gran sumo sacerdote que tendría que venir de la tribu de Leví. Pero el Mesías no procedió de esta tribu, sino que vino de la tribu de Judá. ¿Qué pasó? ¿Hay una equivocación en la Biblia? No. En el libro de Salmos 110, verso 4, que es la segunda vez donde aparece la figura de Melquisedec, dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, con este versículo Dios estableció bajo juramento otro orden, un nuevo sacerdocio que vendría desde la orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué pasa con el anterior, con el de la tribu de Leví? El sacerdocio de Leví, de Aarón, quedó obsoleto. Enfatizando entonces que Jesús es el Mesías, porque viene de la orden de Melquisedec.
Como segundo punto, vamos a ver, Cristo es sacerdote de este nuevo orden. Jesús muestra superioridad en su sacerdocio porque en Hebreos, en el capítulo 7, versículo del 15 al 19, podemos observar que la creación de un nuevo orden implica entonces la inferioridad del antiguo. ¿Qué dice en el verso 18? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué más dice? Se trata no solo de otro sacerdocio, sino de uno distinto. En el verso 15 lo dice. Esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Otra característica más, no se recibe por sucesión, sino de una vida indestructible. En el verso 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y por último, no se entrega tampoco por descendencia, sino por juramento. Y esto en el verso 17 lo encontramos, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, vemos que Cristo es el sacerdote de este nuevo orden y podemos encontrar entonces en los versos de 15 al 19 estas características que hablan entonces de Cristo y que muestran la superioridad en su sacerdocio. Y como último punto a estudiar, veremos un sacerdote perfecto, una salvación perfecta. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este versículo se puede considerar como el versículo central de la epístola. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único y es el que puede salvar con perfección a la humanidad. Y en el libro de Hebreos hallamos diferentes características de este sacerdocio y de esta salvación perfecta. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces es un sacerdote que se compadece de nosotros. No como los antiguos, ¿cierto? Este es diferente. En el capítulo 2, verso 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Otra característica más, él socorre a los que son tentados. Y por último, él puede salvar. Es lo que leímos en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muchos otros versículos hablan sobre el poder de nuestro sumo sacerdote, sobre Cristo. Por ejemplo, por citar, en Romanos 14:4, en 2 de Timoteo 1:12, o como Efesios 3:20, que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de las que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
Todo este capítulo, hermanos, es para que podamos ver la grandeza de nuestro Señor y estemos firmes que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. La carta a los hebreos estaba hecha para muchos que estaban volviendo al judaísmo, pero en esta carta, con estos contextos históricos que nos hablan justamente de Melquisedec, de la orden de Melquisedec, nos afirma entonces que Jesucristo es el Mesías y tiene su justificación de por qué no viene de la tribu de Leví, sino de Judá, y es porque viene de la orden entonces de Melquisedec. Entonces nosotros debemos estar firmes en lo que creemos, en la palabra de Dios. Pero también debemos experimentar este poder del gran sumo sacerdote. Le invito, hermano, que podamos experimentar este amor, esta compasión tan grande que el Señor tiene con nosotros, esta salvación pero tan inmensa, perfecta que el Señor ha hecho para nosotros. Y que creamos firmemente que no tenemos un sumo sacerdote que cambiará, sino que creemos en un Dios indestructible, que no tiene principio y que tampoco tiene final. Amén. Entonces pudimos observar el orden de Melquisedec, pudimos ver que Jesucristo es un sacerdote perfecto, una salvación perfecta, y que Cristo es sacerdote de este nuevo orden. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor porque tu palabra es viva, porque tu palabra entonces nos recuerda una vez más que tú eres el Mesías. Si existen dudas, si existen diferentes doctrinas que hemos escuchado y a veces tambalea nuestra fe, con esta carta de Hebreos podemos ver firmemente, Señor, que tú eres nuestro gran sumo sacerdote. Y creemos entonces, Señor, que tú eres Cristo, Señor, que tú eres nuestro Dios y que tus promesas también se cumplen, Jesús. Gracias, Padre, porque desde Génesis a Apocalipsis, Señor, nos habla de ti, nos habla de Cristo, Señor, porque todo tiene un orden, Señor, y porque tu palabra entonces es poderosa. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos experimentar, Señor, esta salvación tan grande, Señor, que podamos estar gozosos por ella, que, Padre, creemos en un Dios que es compasivo con nosotros, Señor, que nos socorre en cualquier momento, Jesús. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, no cambia, Padre. Muchas gracias, Señor, por poder estudiar este capítulo 7 de Hebreos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermano, Cristo es superior en todo.